queridos amigos testigos de Jehová y público en general. Un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Esta oportunidad quería añadir a los videos de Fuerza Soriana un video que ha subido nuestro compañero forista, el señor Pablo 96100, que ha tocado un tema que no suelo tocar mucho, que es la conducta que deben mantener siempre los cristianos con respecto a mantener los mandamientos de la ley de Dios. Él ha hecho un video muy didáctico, dando una amplia explicación al respecto de la importancia de mantener una conducta limpia y incólume para ganar la vida eterna, y la importancia que esto significa de mantener los 10 mandamientos y estar libre de lo que se llama el pecado. Y el señor Pablo 96100 ha hecho un video tocando estos puntos muy apropiados para que todos nosotros los tengamos muy presentes siempre en nuestras vidas. A continuación paso a mostrar a ustedes este video que ha subido el señor Pablo 96100 en su cuenta, pero le he ofrecido subirlo también en Fuerza Soriana, en vista que él siempre comenta acá y da muy buenos aportes, y queremos ayudarlo también para que su video sea visto por más personas, por medio de ponerlo también en esta cuenta de Fuerza Soriana. Aquí los dejo pues al señor Pablo 96100 con su video para que ustedes lo escuchen, porque es sumamente interesante. Un saludo a todos los amigos que ven este video. Generalmente las congregaciones ponen alguna condición para la vida eterna, como el ofrendar, las buenas obras o diferentes tipos de acciones, como repartir revistas, dar limosna a los pobres, predicar la Biblia o ir a la iglesia. En este video no quiero decir que dejen de hacer estas cosas. Si quieren, las hacen. Pero con todas estas cosas no pueden obtener la vida eterna. También otros hablan del sitio o del lugar, si es en el cielo o si es en la tierra. De esto también se puede hablar, pero tampoco esto es el Evangelio. Si desde hace muchos años atrás, no veo a mi madre, para mí, ¿cuál es fundamental? ¿Encontrarme con ella o el lugar donde me encontraré? Lo fundamental es encontrarme con ella, con mi madre. Para el hombre, para el ser humano, lo fundamental es encontrarse con Dios. Pero hay un problema, y es el pecado. Si el hombre tiene pecado, no podrá estar delante de Dios. Isaías, ahora veamos qué dice en el libro de Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si el hombre tiene pecado, no podrá estar delante de Dios. Lo que hace es que estemos alejados de Dios, es el pecado. Si morimos con el pecado, nunca veremos a Dios. Veamos Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aunque una persona tenga muchos años en una iglesia
y dé ofrendas, y haga buenas obras, y diga creer en Jesús, si el pecado de su corazón no está solucionado delante de Dios, entonces, ¿qué le esperará a esta persona? Ahora veamos Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21, explica quiénes son los que entrarán en el reino de los cielos. Mateo 7:21 dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Acabamos de ver que todas aquellas personas que tengan la voluntad de Dios dentro de su corazón son los que entrarán en el reino de los cielos. Nosotros debemos de conocer cuál es la voluntad de Dios para ir a la vida eterna. En el versículo 22 dice: Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, en el nombre de Jesucristo profetizaron. Y también en el nombre de Jesús echaron fuera a los demonios. Y también hicieron muchos milagros en el nombre de Jesús. Si una persona es sanada en el nombre de Jesús, ¿quién podría dudar de que Jesús no haya hecho esto? Pero sin embargo Jesús le dirá en el versículo 23, Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si Jesús hizo esto, y él dice, nunca os conocí, entonces, ¿quién es el que lo habrá hecho? Pues veamos ahora. Satanás por todas las maneras trata de que en el corazón del hombre no se cumpla la voluntad de Dios, para que el hombre vaya a la condenación eterna. El que tiene la voluntad de Dios irá a la vida eterna, y este es el propósito de Dios. Y esta voluntad está dentro del Evangelio. Mientras tengamos el pecado, no seremos aceptados delante de Dios. Busquemos Juan capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Acabamos de leer en Juan capítulo 9, versículo 31, que Dios no escucha a los pecadores. Una persona que tiene pecado en su corazón, el pecado es lo que le aleja y lo que le separa de Dios. Porque Dios es santo y no tiene relación con el pecado. Así sea un anciano de una congregación o un pastor, no interesa, aunque conozca toda la Biblia. Solamente Dios escuchará al que tiene la voluntad de Dios en su corazón. Antes que nada, debemos enfocarnos cuál es el problema delante de Dios, el cual es el pecado. Por eso ahora veamos Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo 5:21 dice:
Veamos qué cosa es lo que Jesús comenzaba a compartir. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces nosotros acabamos de ver, ¿no?, acerca de las palabras que dijo Jesucristo. Las personas dicen que somos salvos no por la ley, sino por la gracia. Y eso es cierto. Pero esta vez Jesús está siendo más drástico que la ley, que dice que no matarás, porque solo enojándome es tan igual como si hubiera matado, y debería quedar expuesto al infierno de fuego. Entonces, delante de esta palabra, ¿qué debemos hacer? Entonces, trataremos de no enojarnos. Las palabras de Jesús son demasiado pesadas, porque se ha puesto más duro que la ley. Aquellos que no comprenden dicen así: hay que tratar de no enojarse, pero la verdad, solo su boca dice así, porque si hubieran intentado, entenderían que no pueden dejar de enojarse, y por lo tanto, este pecado, están pecando y son merecedores del infierno. Ahora veamos en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Acabamos de ver acá en Génesis capítulo 6 que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La Biblia no solo se refiere a los hombres de aquella época, sino habla de nosotros. Entonces, ¿con este corazón podré dejar el enojo? Mi corazón tiene un designio y es de continuo solamente el mal. ¿Quién podría decir: Jesús, no me enojaré? Aquella persona que dijera esto no se conoce acerca de sí mismo y no comprende cuál es la forma que debe tener para arrepentirse. Pero más bien si dijera: Señor Jesús, la palabra de Dios dice que en mi corazón es engañoso y perverso, y con este corazón no puedo evitar el enojo. Por más que trate, ¿cómo podré librarme de la condenación? Por favor, tenga misericordia de mí, porque soy malo. Entonces esta persona está arrepentida de sí mismo, de su yo, y Jesús dijo así, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El que todavía está procurando vencer el pecado y trata de hacer lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 22, no conoce el arrepentimiento de la Biblia. Mateo capítulo 5, versículo 27, veamos lo que dice. Mateo 5, 27 dice así: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si Jesús me dice que saque de mi cuerpo todo lo que me hace pecar, entonces, ¿cómo podría quedar vivo? Pero, ¿qué es lo que me hace pecar?
Vayamos a Marcos capítulo 7, versículo 21. La palabra de Dios dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿de dónde salen todas las maldades? De dentro, salen del corazón. El corazón es el problema. Mi corazón tiene pecado y eso es lo que me hace pecar. Lo que está dentro del corazón es lo que me hace pecar. ¿Y qué cosa es? Es el pecado. ¿Quién es el que me hace pecar? Es el pecado que está en el corazón. Veamos ahora en Romanos capítulo 7, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí, el que está dentro de mi corazón, ese pecado hace que yo cometa las transgresiones. Cuando las personas con sinceridad intentaran hacer lo bueno, llegarían a una conclusión. En Romanos capítulo 7, versículo 21, dice que el mal está en mí. El arrepentimiento es entender que no se puede hacer lo bueno con un corazón engañoso y perverso, que sale de continuo solamente el mal. Ahora veamos en Mateo capítulo 5, del versículo 38 al 45. Vamos a leer en este momento. Dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llegar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sobre su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces nosotros acabamos de ver, ¿no? Una serie de condiciones. Si nosotros logramos cumplir todas estas condiciones, según lo que acabamos de leer en el versículo 45, dice, para que seáis hijos de Dios. Si nosotros cumplimos todo lo que está escrito en Mateo capítulo 5, seremos hijos de Dios según la palabra de Jesucristo. Pero verdaderamente Jesús está diciendo que lo cumplamos todo lo que está acá. Pero si no lo cumplo, entonces hijo de quién seré. ¿Qué es lo que está tratando de decir Jesús con todas estas cosas? Con todo este peso que está dando a los seres humanos. Si yo cumplo, ser hijo de Dios, pero si no lo cumplo, nosotros tenemos que entender, muchas personas dicen, vamos a hacer lo que está escrito en la Biblia, tenemos que vivir así conforme a la Biblia, ¿no? Pero Jesucristo dice, si ustedes hacen esto, serán hijos de Dios. Pero no se han puesto a pensar si no lo hacen, si verdaderamente van a hacer la prueba de querer hacerlo, entonces entenderán que no podrían guardar ninguna palabra que dice Jesús.
Pero sin embargo la gente en su propio pensamiento dice, sí, podemos hacerlo, hay que tratar, hay que procurar. Entonces ahora nosotros veamos Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Acá estamos leyendo, ¿no? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesucristo hace un momento dijo, ¿no? Que si nosotros cumplimos lo que está escrito en Mateo capítulo 5, seremos hijos de Dios. Pero si no lo cumplo, entonces no seré hijo de Dios. Y Jesucristo dice acá, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. Dice que él habla mentira. La gente dice, sí, yo lo estoy tratando, estoy procurando, lo estoy cumpliendo, pero habla mentira. Por eso está obedeciendo al padre de mentira. Si nosotros miramos que las personas dicen, sí, yo lo haré, entonces es como los religiosos, como los fariseos del tiempo de Jesús, que ellos decían que ellos hacían las obras de Abraham. Ellos deberían haber dicho, deberían haber comprendido acerca de su propio corazón, ¿no? Pero solamente ellos decían, sí, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, pero si ellos lo hacen, entonces ¿quién va a ser glorificado? ¿Quién va a exaltar? ¿Quién va a ser exaltado? En Juan capítulo 8, versículo 50, dice, yo no busco mi gloria. Entonces Jesucristo no buscaba su propia gloria. La gente dice, yo lo hice, yo lo guardé, vamos a hacerlo. Ellos buscan su propia gloria y hablan mentira, porque su padre es padre de mentira. En Mateo capítulo 5, versículo 45, dice que si cumplo las palabras de Jesús, seré hijo de Dios. Pero esto nadie lo puede hacer. Finalmente Jesucristo dice, versículo 48, sed perfectos como vuestro Padre que esté en los cielos es perfecto. Pero ¿cómo voy a ser perfecto dentro de mi corazón? Mateo, ahora veamos, Mateo capítulo 7, versículo 16. Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Acabamos de leer, dice, ¿se recogen uvas de los espinos? De ninguna manera. Nosotros los seres humanos somos espinos. Nosotros nunca por nunca podemos dar uvas. El buen árbol es el que da buen fruto, pero el árbol malo no puede dar buenos frutos. Nosotros somos el árbol malo. Muchas personas están tratando de cortar los frutos malos porque aún no entienden cómo solucionar el problema de su pecado. Ahora Marcos capítulo 7, versículo 21, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El corazón
El ser humano es una fábrica de pecado. Él es el árbol de pecado, del cual las personas solo quieren arrancar los frutos, pero el árbol está allí todavía dentro del corazón. Cuando una persona tiene gripe, el estornudar, la fiebre y el malestar son los síntomas de la gripe, pero el virus es el problema en sí. Por más que trate de no estornudar, si tengo el virus dentro de mí, aún estaré enfermo. Si Dios dijera, si ustedes quieren ir a la vida eterna, no deben de estornudar. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Tratar de no estornudar? ¿O trataría de quitar el virus de la gripe? Si ustedes quieren ir a la vida eterna, ¿deben tratar de no pecar? No es así. Ustedes tienen el virus del pecado en el corazón, el cual debe ser solucionado delante de Dios. Jesús está enseñando en Mateo 5 lo que está en el corazón del hombre, y que el ser humano merece la condenación eterna. El arrepentimiento es negarse a sí mismo, abandonar su esfuerzo, dejar de tratar y dejar de procurar para que Jesucristo haga todo. Ahora debemos de entender cuántas veces cometemos el pecado en un día. Durante el día, ¿pecaré una vez o lo haré 10 veces? ¿Y qué pasa si son 100 veces que cometo el pecado? ¿Cómo lo podré saber? Un hombre que maneja un coche, ¿cómo puede darse cuenta de cuántas infracciones ha cometido durante el día? Para que sepa, debe mirar la ley de tránsito. Como el hombre puede saber cuánto pecado cometió durante el día. ¿Cómo puede saberlo? Debe mirar la ley. Cuando nos ponemos delante de la ley, podemos comprender cuánto pecado cometemos, pues el pecado es la infracción de la ley. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que por medio de la ley, que el pecado es la infracción de la ley. Y por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Está escrito en Romanos capítulo 3, versículo 20. En el Antiguo Testamento hay 613 mandamientos. Eso es 613 diferentes formas de cometer el pecado. La ley me enseña que mi corazón es malo, ya que no la puedo guardar la ley. Si hubiera un hombre que se esmeró en guardar toda la ley, pero hay un punto que no la guardó, es como si hubiera violado toda la ley, como está escrito en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te ha hecho transgresor de la ley. Entonces, nosotros delante de la ley, ¿somos inocentes o culpables? Soy culpable de todo. Si construyo un castillo de naipes y saco uno, se caerá todo. Es así de la misma forma, si quebranto un mandamiento, entonces no tiene ningún valor delante de Dios. Además, la ley no me dice que la guardara a veces o cuando pueda, sino pide que la guarde continuamente y sin interrupción permanezca en la ley, como dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10, que veremos a continuación. Gálatas capítulo 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, aquí estamos mirando que debe de permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si no permanezco, no solo en una cosa, sino en todas las cosas debo de permanecer. ¿Permanecer qué cosa quiere decir?
que esté perpetuamente guardando la ley, que esté continuamente guardando la ley, que yo debo de permanecer en la ley, si no yo seré maldito. La ley dice que permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley, ¿qué es lo que dice? Harás. Por eso en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 5 dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. La ley pide que nosotros hagamos. Si lo hiciera estaría bien delante de Dios y sería bendito. Pero como no lo hago, ¿qué soy entonces? La ley nos enseña que no pecamos de vez en cuando, sino que en nuestro corazón sale continuamente la maldad. El apóstol Pablo pone su vida delante de la ley y dice lo siguiente en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Dice que el pecado, tomando ocasión, produce toda codicia. ¿Qué es lo que produce toda codicia? El pecado del corazón. ¿Pero por medio de qué? Por medio de la ley. Al Capone se enriqueció a causa de la ley que prohibía la venta de las bebidas alcohólicas. Mientras más se prohibía el no hacerlo, el hombre más quiere hacerlo. Así funciona la ley. El pecado del corazón, ¿de dónde toma ocasión para pecar? Por el mandamiento. ¿Por qué cometerá más pecado? Por el mandamiento. Mientras más mandamientos, más pecado se producirá. Así funciona la ley. La ley no nos ayuda a que dejemos de cometer el pecado, sino al contrario, hace pecar más. Versículo 9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué es lo que le da vida al pecado? El mandamiento. El mandamiento es que hace revivir al pecado. Dios por medio de la ley quiere mostrar los síntomas del pecado, para que el hombre comprenda que dentro de él está el virus del pecado. Romanos capítulo 7, versículo 10, dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Si cumpliera la ley, viviría, pero como no la cumplo, la ley me dice que estoy muerto. O sea, delante de la ley estamos muertos. Ahora Romanos 7:11 dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, ¿de dónde toma ocasión el pecado? Por el mandamiento. Versículo 12 y 13 dice así, de manera que a la verdad, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El pecado se muestra como pecado por la ley, y puedo entender que ese pecado es sobremanera pecaminoso, y no es un pecado que hace transgresiones, a veces, sino siempre comete el pecado. Versículo 14 dice, pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pero la ley es buena. Pero ¿qué sucede? Ahora sé que yo soy vendido al pecado. Entonces el pecado me compró. Versículo 15, leamos, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces deseo hacer lo bueno, que es guardar la ley, pero no lo hago, sino más bien hago todo lo contrario. ¿Y qué es lo que hago? El pecado.
Por eso en el versículo 17 de Romanos capítulo 7, versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ¿quién es el que comete el pecado? Que son las transgresiones, es el pecado mismo que está dentro del corazón. En el versículo 18 de Romanos, capítulo 7, versículo 18, dice, Pablo dice así, ¿no? Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El apóstol Pablo era el siervo de Dios verdadero, pero él mismo está diciendo que él quiere hacer lo bueno, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque en su carne, dice, no mora el bien. O sea, morar, ¿qué cosa es? Vive. En nuestra carne, ¿qué cosa es lo que vive? ¿Qué cosa es lo que mora? El pecado. No habita el bien. Finalmente, el apóstol Pablo, en el versículo 19, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El diablo ha engañado a mucha gente. Mucha gente quiere hacer lo que dice la santa palabra de Dios. Pero la gente no entiende que la Biblia es una palabra santa. Y el ser humano tiene un corazón pecaminoso, un corazón engañoso y perverso, que sale continuamente maldad. Porque todas las maldades salen de dentro del corazón. Acabamos de leer que el apóstol Pablo está diciendo qué cosa es lo que hay dentro de su corazón. Estuve viendo en un video que hablaban del suicidio, ¿no? Que si una persona comete el suicidio, no irá a la vida eterna. Y entonces toda la gente decía, si comete suicidio, entonces no va a ir a la vida eterna, ¿no? Sí, pero el que hablaba decía que va a ir a la vida eterna, ¿no? Entonces, todas esas personas podía verse de que lamentablemente no pueden comprender acerca del Evangelio de Jesucristo, pues todavía no creen en Él, porque para ellos tiene más peso el pecado, el suicidio, que la obra que hizo Jesucristo. Pero nosotros vamos a comprenderlo esto poco a poco como vayamos mirando la palabra de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 12, dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, no hay ningún ser humano que haga lo bueno. Entonces, ¿qué somos? Somos malos, ya que la ley nos mostró que nuestro corazón es una fábrica de pecado y que nuestro corazón es engañoso y perverso, como dice en el libro de Jeremías capítulo 17, versículo 8. En nosotros no hay nada que Dios acepte. Entonces, ¿qué debemos hacer para limpiar mis pecados y estar delante de Dios? ¿Qué deberíamos de hacer nosotros? ¿Deberíamos pedir perdón? Si pido perdón, entonces debería hacerlo las 24 horas del día, porque la ley me ha enseñado que el mal mora en mí. Si una persona comete un delito, el juez debe darle la sentencia. Por ejemplo, puede ser pagar $1000 o estar un mes en la cárcel. Cualquiera de los dos casos le justificará al delincuente. Cualquiera de las dos soluciones. Pero si esa persona pide perdón al juez y éste lo suelta o lo absuelve, entonces ese será un juez corrupto, porque no hace conforme a la ley. La Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, mi pecado no se puede justificar con el pedir perdón, sino con la muerte. Las personas creen que pedir perdón les puede justificar delante de Dios. Si fuera así, Dios mismo estaría violando su ley. De todas maneras, Dios quiere perdonar al ser humano, pero a la manera de Dios, a su forma de Él. Las personas piensan que su confesión de pecados los puede justificar delante de Dios, pero no es así. En todo caso, debería de confesar las 24 horas del día, lo cual es imposible.
Ahora veremos Romanos capítulo 5, versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Dice que el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. El ser humano está condenado por un solo pecado nada más. En Estados Unidos existe el corredor de la muerte. Está en Texas. Cuando el juez da la sentencia, el condenado recibe la sentencia de pena de muerte. Si, por ejemplo, el juez le dice que morirá dentro de 3 meses, el sentenciado deberá esperar 3 meses después del juicio en adelante. Sus obras, aunque haga lo bueno, no podrá eliminar la sentencia. Y caso contrario, haga lo malo, tampoco cambiará nada. Lo importante es que ya recibió el juicio y sus acciones no cambian esta sentencia. Así también nosotros, desde que hemos nacido con una sentencia de muerte. Por eso la palabra de Dios dice, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Estamos condenados por un solo pecado delante de Dios, por el pecado de Adán. Versículo Romanos capítulo 5, versículo 18. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La palabra de Dios dice que por la condenación, ¿por qué vino? ¿Vino porque yo cometí mucho pecado? ¿Acaso ha venido porque adulteré mucho, o porque mentí mucho, o porque robé mucho? Nada que ver lo que yo haga. Está diciendo que ha venido solo por Adán. No está mencionando las acciones de los hombres, que la condenación ha venido a todos los hombres por un solo pecado. Está muerto el ser humano. Ningún valor lo que haga, porque ha recibido una sentencia de muerte, está condenado por un solo pecado. El pecado que está en nuestro corazón es el pecado que nos está llevando al infierno. Y las transgresiones son los actos pecaminosos que salen de ese pecado. Porque el pecado entró en el mundo por un hombre. Y ese pecado es lo que nos condena delante de Dios. Las personas quieren ser perdonadas de lo que sale del corazón. Pero el problema principal está en el corazón. Por eso ahora veamos Mateo capítulo 23, versículo 25. Dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Nuestro Señor Jesucristo está hablando a los fariseos. Ellos son los religiosos. Entre los mejores religiosos del mundo, los judíos, los israelitas son los mejores religiosos. Jesucristo les está diciendo que ellos están procurando limpiarlo de fuera del vaso. Quieren solucionar el pecado que ha salido de su corazón. Pero Jesucristo está enfocando que dónde está el problema. Jesucristo dice que dentro está lleno de robo y de injusticia. O sea, el corazón está lleno de injusticia. Injusticia es pecado. Está lleno de robo y de injusticia. Versículo 28 dice: Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. El problema, ¿dónde está? ¿Está en lo de afuera? O sea, yo tengo que tratar de no tener los frutos del pecado, o el problema está por adentro. Jesucristo, ¿hacia dónde está apuntando? Hacia el corazón. Versículo 27 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos,
mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Jesucristo está diciendo que está lleno de huesos de muertos y de toda injusticia. El corazón del hombre está lleno de pecado, está llena de injusticia. El problema está en el corazón, pero el diablo le ha engañado a la gente y le está diciendo que tú tienes que mirarte las acciones, tú tienes que mirar lo que cometes, lo que haces. ¿Por qué el ser humano se mira exteriormente? Porque desde que Adán comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, desde ese momento Adán se vistió de hoja de higueras, ¿no? Y desde ese momento él ya no mira su corazón, sino mira lo externo, porque él quiere presentarse delante de Dios. Él quiere ser correcto, pero él no se puede presentar desnudo delante de Dios, porque él está mirando su forma. Él ya no mira su corazón. Nosotros ahora veamos el versículo 33. Dice, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ellos están tratando de llevar una vida piadosa y quieren ser aceptos delante de Dios, pero Jesús les ha dicho que el problema está adentro del corazón. Así también muchas congregaciones ponen una serie de mandamientos, de ordenanzas y preceptos, y ellos solo quieren limpiarlo de afuera, pero adentro está el problema. Adentro es como un sepulcro blanqueado. Adentro está lleno de olor de hueso, de muerto y de toda inmundicia. Ese es el corazón del ser humano. Nosotros debemos saber cómo limpiar nuestro corazón delante de Dios. Debemos saber mediante la palabra de Dios cómo se logra esto. Por eso veremos cómo el pueblo de Israel podía recibir el perdón de los pecados y que debía ser conforme a la palabra de Dios. Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí y en ellas os parece que está la vida eterna. En el libro de Levíticos, capítulo 4, versículo 28, veremos cómo un israelita puede recibir el perdón de pecados delante de Dios. Lo podrá hacer mediante una confesión, diciendo solamente, Dios mío, perdóname. De ninguna manera. Totalmente falso. Tiene que hacer por medio de la muerte, por medio de un sacrificio, por medio de una ofrenda. Solamente se puede recibir el perdón de los pecados, porque sin derramamiento de la sangre no se hace remisión de los pecados. Levíticos capítulo 4, versículo 29, veamos. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona, Levíticos capítulo 4, versículo 28? Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Dice la palabra de Dios que luego que conociere su pecado, el ser humano, como no tiene sensibilidad del pecado que tiene, de cuánto pecado ha cometido, Dios le dio la ley. Entonces, por medio de la ley debe de entender que en él está el pecado. Por eso, para que presente una ofrenda delante de Dios, él debe de poder conocer que en él está el pecado. Entonces, deberá traer una ofrenda para expiación de sus pecados, que es una cabra sin defecto. Esa es la manera de Dios para que pueda recibir el perdón de los pecados. Versículo 29 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. ¿Para qué se hacía esto? ¿Para qué hacía la imposición de manos sobre la cabeza de la ofrenda? Esto era para poner el pecado en la cabra. Como más adelante, dentro de poco, lo vamos a comprobar que lo dice directamente en Levítico capítulo 16. Entonces, cuando la persona pone la mano sobre la cabra, el pecado
trasladado a la cabra. Entonces, en el momento que la persona ha puesto su mano sobre la cabra, entonces el pecado ya se trasladó al animal. Entonces, ahora, ¿quién tiene el pecado? La cabra es la que tiene el pecado. Por lo tanto, la cabra es la que debe de morir. Y por eso, este animal es degollado. Por eso dice en el versículo 30, en el versículo 29, perdón, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. ¿Qué es lo que dice? Y será perdonado. O sea, mediante el sacrificio de un animal, haciendo la imposición de manos y derramando la sangre, entonces esta persona queda limpiada de sus pecados. Entonces, nosotros veremos qué dice, ¿no?, la palabra de Dios, que el perdón se logra solamente mediante un sacrificio de un animal y no mediante el pedir perdón de boca, sino a través de una ofrenda. Es que cada vez que comete el pecado debería sacrificar una cabra. De la misma manera, el pueblo de Israel tiene el día de la expiación, que está en el libro de Levíticos capítulo 16, el cual veremos en este momento. Levíticos capítulo 16. Versículo 21. Dice, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Habían dos animales. Un animal era degollado dentro del tabernáculo, pero otro animal era enviado al desierto para morir por las bestias salvajes. Pero el sacerdote Aarón hacía la imposición de manos, está en el versículo 21, ¿no? Y qué cosa lo que sucedía, que todas las rebeliones y todos los pecados eran puestos en la cabeza del macho cabrío. ¿Esto de quién está hablando? Está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque los pecados de toda la humanidad fueron puestos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esta lectura es la sombra de los bienes venideros. Esta lectura está testificando el evangelio del perdón de los pecados. Ese animal cargaba el pecado de toda la congregación, de todos los sacerdotes, de todos. Aarón, como representante de Israel, él puso las manos en representación de toda la congregación en el macho cabrío. Entonces, ahora nosotros debemos de saber, en esta época, cómo podemos limpiar nuestros pecados delante de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Será cierto que Jesús habrá quitado el pecado del mundo? Veamos lo que dice en Isaías capítulo 53, versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Acabamos de leer la palabra de Dios, dice, Jehová cargó en él
en nuestro Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jehová puso en el cuerpo de Jesucristo todos los pecados del mundo. Ahora leeremos Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Está diciendo de que la ley, que los sacrificios del Antiguo Testamento no pueden hacer perfectos a los que se acercan. La palabra de Dios está hablando, está queriendo hacer perfectos a los que se acercan delante de Dios. Pero los sacrificios del Antiguo Testamento no podían hacer perfectos a los que se acercan. Entonces nosotros tenemos que entender qué cosa es lo que quiere hacer perfecto Dios. Nuestro corazón. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿cómo podemos ser perfectos? Si por medio de la ley yo fuera perfecto, dice en el versículo 2 del capítulo 10, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Qué es lo que dice? Que limpios una vez. Si fueran perfectos, si ya estoy limpio una vez, entonces ya no debo de tener más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios no podían hacer perfecto al hombre. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. El versículo 4 que está diciendo que no puede quitar los pecados, la sangre de los toros y de los machos cabríos. El libro de Hebreos constantemente compara lo de antes, la ley de los sacrificios, de las ofrendas, con lo que es Jesucristo. Está haciendo un paralelo entre los dos, para poder entender acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como estos sacrificios de estos machos cabríos no podían quitar los pecados, versículo 5 dice, por lo cual entrando en el mundo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Jesucristo está diciendo que su Padre no quería estos sacrificios, porque no podían hacer perfecto al hombre. Por eso Dios le preparó cuerpo a Jesús. ¿Por qué Dios le preparó cuerpo a Jesús? Por eso dice, más me preparaste cuerpo. ¿Para qué lo hizo? Para que en su cuerpo cargase todos nuestros pecados. Por eso Él dice, más me preparaste cuerpo. Versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Versículo 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Jesucristo vino a hacer la voluntad de su Padre. Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. ¿Por qué no le agradaron? ¿Por qué no quería esto Dios? Porque no podía solucionar perfectamente todos nuestros pecados. Era algo temporal, porque cada vez que pecaba tenía que hacer un sacrificio para perdón de pecados. Pecaba, tenía que hacer otro sacrificio para que yo reciba el perdón de los pecados. Y así constantemente. Por eso el versículo 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Quítalo primero, que son las leyes de los sacrificios, para establecer esto último, o sea, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces la palabra de Dios
está diciendo que nosotros somos santificados. ¿Por qué somos santificados? Porque estamos tratando de hacer lo bueno, porque estamos procurando no cometer el pecado por algo que nosotros hayamos hecho. No, dice, por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo soy santo delante de Dios. O sea, ¿cómo Dios me mira? ¿Como pecador o como santo? Como santo. ¿Y hasta cuándo me mira así? Hecha una vez para siempre. O sea, para siempre soy santificado, no por lo que yo haga o deje de hacer, sino solamente por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Ahora veamos Hebreos capítulo 10, versículo 11. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día, ofreciendo, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea, día a día sacrifican animales para perdón de los pecados. Comete el pecado y pide perdón. Comete el pecado y pide perdón. Comete el pecado y pide perdón. Esto se ve que sucedía mediante la ley de los sacrificios. Pero Jesucristo dijo, quita lo primero para establecer esto último. Y en el versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, si lo de antes no podía dar la perfección a nuestro corazón, a nuestra alma, entonces lo de Cristo lo habrá hecho, o será igual que esas ofrendas. O en Jesucristo habrá que pedir perdón cada día como las ofrendas que se hicieron en el Antiguo Testamento para perdón de pecados. ¿Es igual o es superior? Dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, o sea que ya había un sacrificio por los pecados, o sea que nuestros pecados ya están justificados delante de Dios y ya no puede haber otra justicia más, sino solamente la justicia que viene a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ya no hay otra justicia, ¿no? Entonces Jesucristo se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque ya concluyó su trabajo. Él dijo, consumado es en la cruz. Consumado es significa dar cumplimiento a un acto jurídico, a la pena, a la paga del pecado, la paga del pecado es la muerte. Versículo 14, Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No somos perfectos por dejar de cometer algún pecado. Eso no tiene nada que ver. Somos perfectos por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Mi forma o mi manera no tiene nada que ver. Y aún así, si Dios me mirara mi forma, solo merecería la condenación, como ya hemos visto. Versículo 17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, Dios mira mis pecados, Dios mirará mis pecados, Dios se acordará de mis pecados. La palabra de Dios dice que nunca más se acordará. ¿Sabe lo que significa nunca más? Nunca más. ¿Por qué nunca más se acuerda? Porque todos nuestros pecados fueron puestos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y los ha destruido en la cruz. Por eso Él nunca más se acuerda de nuestros pecados y transgresiones. Nunca más, dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Veamos primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice, ¿quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo? Para que nosotros, ¿quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Estamos vivos o muertos a los pecados? Estamos muertos a los pecados. Si yo soy un leproso, pero si es que hay un leproso
y yo estoy muerto. Si el leproso me quiere tocar, ¿me puede contagiar? No, de ninguna manera. No me puede contagiar porque estoy muerto. Así de la misma manera, yo estoy muerto a los pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18 dice, del Hebreos capítulo 10, veamos Hebreos capítulo 10, versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué Dios no se acuerda de nuestros pecados y transgresiones? Porque nuestros pecados han sido remitidos, como si yo enviara de un lugar a otro alguna encomienda, algún paquete. Así mis pecados fueron remitidos. ¿Hacia dónde? Hacia el cuerpo de Jesucristo. Por eso ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda para pedir el perdón, para recibir el perdón de los pecados. En el libro, ahora miremos en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, nuestro viejo hombre murió en la cruz. ¿Fue crucificado o no? Nuestra muerte fue en la cruz. En Romanos 6:6 dice que el cuerpo del pecado fue destruido. El cuerpo pecaminoso carnal fue destruido en la cruz. Versículo 7 dice que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, nosotros hemos muerto en la cruz. Nuestra muerte, la muerte de nuestra naturaleza pecaminosa, carnal, de nuestros pecados, de nuestro cuerpo pecador, fue en la cruz. Pero ustedes dirán, no, pero yo estoy vivo, pero yo estoy cometiendo el pecado. Sí, eso es la situación, pero esa no es la fe. La fe es botar nuestro pensamiento, botar nuestros sentimientos, ¿no? Y aceptar la palabra de Dios tal como está escrita, ¿no? Por eso mucha gente le es difícil creer a la palabra de Dios porque quieren creer solamente a la situación, pero no quieren creer lo que Dios dice acerca de sus pecados, que fueron crucificados en la cruz mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una sola vez y para siempre. Por eso nosotros encontramos en la Biblia dos tipos de personas. Mateo capítulo 25, versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En la Biblia encontramos a dos tipos de personas, solamente los pecadores y los justos. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por Adán, la humanidad se convirtió en pecadora. Pero por la obediencia de un hombre, los muchos serán constituidos justos. Solamente mediante Jesucristo, el ser humano puede convertirse en justo siempre y cuando crea en el Evangelio, porque tendría la justicia de Dios. Puede ser justo, puede ser santo, puede ser limpio, solamente creyendo en el perdón de los pecados. Los que creen en Jesús son los justos. Ellos están delante de Dios porque están limpios por la fe en Jesucristo y no tienen el pecado, pues Jesús clavó todos sus pecados en el madero. Pero los pecadores son aquellos que todavía tienen el pecado vivo en su corazón. Por eso ellos piden perdón de pecados constantemente, porque todavía no creen que el perdón de pecados ya se efectuó una sola vez y para siempre, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Ahora nosotros, para terminar, leeremos Hebreos 10:26 sobre el pecado voluntario. Mucha gente confunde el pecado voluntario con el pecado de la ley de Moisés, pero son dos cosas independientes. El libro de Hebreos está tomando la ley de Moisés y está tomando la ley del Espíritu Santo, está tomando la ley de la gracia. Hebreos 10:26 dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados.
El conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué cosa es pecar contra el conocimiento de la verdad? La verdad dice que nosotros somos santos, que somos justos, que somos limpios. Una sola vez y para siempre somos perfectos, mediante nuestro Señor Jesucristo, creyendo en el Evangelio. Si yo rechazo esta verdad, ese es pecar contra el conocimiento de la verdad. Si una persona dice, Señor, Dios mío, soy un pecador, tengo pecado, perdóname, aquella persona está diciendo que todavía el pecado dentro de su corazón está vivo. Entonces Dios, ¿qué le diría a esa persona? Como dice en la última parte del versículo 26, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dios le diría, tú quieres el perdón de pecados, pero ya Jesucristo no puede volver a morir una vez más, porque el perdón de pecados ya se efectuó una sola vez y para siempre. Mientras que Él dice, Señor mío, mi corazón está sucio, perdóname, límpiame, Él está diciendo que dentro de Él mora el pecado. Entonces, si Él tiene pecado, es porque todavía no cree en Jesucristo. Por eso dice la Biblia, por eso Jesucristo dijo, de pecado, por cuanto no creen en mí. El pecado es no creer en Jesucristo, es no creer en el perdón de los pecados. ¿Qué le esperará a esta persona? En el versículo 27 dice, le espera una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquellos que no creen en el Evangelio de Jesucristo son los adversarios de Dios, son los enemigos de Dios. A ellos les espera una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, ¿no? Y no, el pecado voluntario no es violar la ley de Moisés. Por eso el versículo 28 dice, el que viola la ley de Moisés, violar la ley de Moisés es adulterar, es matar, es mentir, eso es violar la ley de Moisés. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Si yo mato por la ley de Moisés, debo morir irremisiblemente. Pero esta no es el pecado voluntario. El pecado voluntario es no creer en el Evangelio del perdón de los pecados a través de Jesucristo. No. Dice el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado de hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios? Entonces, ¿cómo lo puede tener pisotear a Jesucristo? ¿Violando la ley de Moisés? No, no es violando la ley de Moisés. No es cometiendo los pecados de la ley de Moisés, las transgresiones. Aquí mismo lo dice. Dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto. O sea, la sangre del pacto, la sangre de Jesucristo, ¿cómo la tiene? Por inmunda. Por eso dice, Señor, límpiame porque estoy sucio. Mi corazón es inmundo. Soy un pecador, perdóname. Entonces la sangre de Jesucristo no le limpió su corazón. Dios dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pero Él dice, no, Señor, límpiame porque estoy sucio, soy inmundo. Así las personas hablan de esa manera, porque no han escuchado lamentablemente el Evangelio correctamente. Dice que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Dios dice, no, tú eres santo, Dios le dice, tú has sido santificado, pero él, el hombre que dice, no, soy inmundo, perdóname. Parece humilde, pero no es humilde, es altanero delante de Dios, porque no vota su pensamiento, no vota sus sentimientos, y no mira lo que dice la palabra de Dios. Yo te santifiqué, yo te justifiqué, yo te limpié, yo te he redimido. Tú eres perfecto, pero él dice, no, soy sucio, soy inmundo, límpiame, Señor, perdóname. Verdaderamente Dios le dirá, ya no hay más sacrificios por los pecados. Jesús no puede morir nuevamente. No. Versículo 30, por eso dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Leamos, por eso nosotros debemos, en esta tarde, he tratado de compartir el Evangelio de Jesucristo. Cuando Jacob se presentó delante de su padre,
él estaba disfrazado de su hermano Esaú. Jacob no se presentó como sí mismo. Entonces, si él se presentara como sí mismo delante de su padre, entonces él debería recibir la maldición. Él votó su propio yo y se presentó como Esaú y recibió la bendición. No importa si Jacob mintió o si mató o hizo algo, lo importante es que en ese momento Jacob se convirtió en Esaú. Si me presento delante de Dios como mí mismo, solamente debo de ser echado. Pero si me presento como si fuera Jesús quien se presentara, entonces Dios podría rechazarme de ninguna manera, porque yo no soy el que se está presentando, sino Jesucristo. Entonces en esta tarde, amigos, yo les agradezco porque me hayan prestado atención en este video y les agradezco mucho y espero que la pasen bien. Muchas gracias.